Bueno, vamos a desempacar esto porque está interesantísimo. Sí, la verdad es un tema bastante denso, pero fascinante. Totalmente. Para el análisis de hoy tenemos sobre la mesa un material que, a primera vista, parece sacado de un guión de ciencia ficción distópica. O sea, suena a algo de un futuro muy lejano. Exacto, pero resulta que es una radiografía brutal de nuestra... Y, bueno, la misión de esta inmersión profunda que haremos hoy es bastante ambiciosa. Muy ambiciosa, diría yo. Porque queremos entender la raíz exacta de una epidemia silenciosa de salud mental y de crisis de identidad que literalmente está arrasando en la actualidad. Y que muchas veces no queremos ver. Así es. Pero más allá de solo hablar del problema, vamos a explorar una solución que, fíjate, resulta casi irónica. Es la paradoja más grande de este tema, ¿eh? Descubriremos cómo el antídoto para toda esta ansiedad que es provocada por un mundo digital súper hiperconectado y moderno podría estar escondido en algo tan analógico y de la vieja escuela como las historias de nuestros propios abuelos. Es que resulta fascinante pensar en eso. Claro, para quienes nos escuchan, piensen en esto. Cuando la mente moderna se siente perdida, el primer instinto siempre es buscar respuestas existenciales en una pantalla. En una pantallita brillante de 6 pulgadas. Exacto, deslizando el dedo. Cuando la respuesta real, o sea, el ancla psicológica más fuerte, reside literalmente en el pasado. Y el contraste que plantea este material, fíjate, es uno de los fenómenos más interesantes de nuestra época actual. Es como una paradoja de la modernidad absoluta. Totalmente. Porque por un lado, tenemos la tecnología suficiente para conectar con cualquier punto del globo terráqueo en milisegundos. En tiempo real, sí. Pero simultáneamente, y eso es lo grave, se experimenta una desconexión interna sin precedentes en la historia humana. Nunca antes vista. Jamás. Y lo valioso de la exposición del Dr. Lozano Díaz no es simplemente, digamos, la típica queja generacional de que las pantallas son malas. Claro, no es el típico regaño de apaga el celular. Exacto. El análisis va muchísimo más al fondo. Trata de diseccionar el vacío existencial que esos dispositivos están llenando artificialmente. Y de manera más crítica todavía, ¿qué es exactamente lo que la mente humana ha dejado de consumir para poder hacerle espacio a esa inmensa vida digital? Porque el espacio en la mente es finito. O sea, si metes algo, sacas otra cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Y los datos que se exponen aquí nos obligan a replantear la arquitectura misma de cómo se está construyendo la identidad humana hoy en día. En este preciso instante, y para quienes están siguiendo este análisis, aquí es donde el tema deja de ser meramente filosófico. Se vuelve aterradoramente práctico. Aterradoramente, sí. Hay un dato en la fuente que llama muchísimo la atención y es respecto a las universidades en México. Este dato es clave. Si se hiciera una encuesta rápida sobre cuál creen que es la principal causa de deserción universitaria, la mayoría de la gente pensaría en lo tradicional. Problemas económicos, claro. O malas calificaciones, o tal vez que el nivel académico era muy exigente. Lo típico que uno se imagina. Pero no. El dato revelador que menciona el Dr. Lozano es que en los últimos 4 o 5 años, la causa principal por la que los jóvenes abandonan sus carreras ya no es académica. Es un cambio de paradigma brutal. Están desertando o cambiando de facultad simplemente porque atraviesan una crisis de identidad monumental. No saben qué hacer con sus vidas. No saben quiénes son y carecen por completo de las herramientas emocionales para enfrentar el futuro. Es un nivel de fragilidad tremendo. Pero a ver, para enriquecer este punto, yo me planteaba una duda muy razonable al leer la fuente. A ver, cuéntame. Pues que crisis de identidad en la juventud ha habido siempre. Es casi un rito de paso en la adolescencia, ¿no? Todos pasamos por ahí, claro. Entonces, ¿qué es lo que expone el material que hace que esta crisis actual sea tan paralizante? Al grado de hacer que miles de estudiantes simplemente tiren la toalla y abandonen su proyecto de vida. Esa es precisamente la pregunta central que desentraña toda la exposición. La diferencia fundamental radica en el entorno donde esa crisis se está desarrollando hoy en día. El ecosistema es diferente. Exacto. El material apunta directamente a un fenómeno que podríamos catalogar como el espejo falso. El famoso espejo falso. Que está totalmente impulsado por el papel de los influencers y por esta convivencia ininterrumpida a través de las plataformas digitales. Que es 24/7. Y si analizamos cómo funcionaba la construcción de ídolos o de modelos a seguir antes de la explosión de las redes sociales,
Bueno, había una barrera arquitectónica muy clara. Claro, la gente admiraba a estrellas de cine, a grandes músicos, A deportistas de élite. pero existía una distancia infranqueable. Eran figuras lejanas, casi míticas. Exactamente. La dinámica consistía en que tú ibas a un concierto o veías una película un par de horas y luego el individuo regresaba a su realidad física. A su casa, a su vecindario, a su familia. Pero hoy, la estructura psíquica de la admiración cambió por completo. Un joven observa a un influencer a través de una pantalla a escasos centímetros de su rostro. Desde la cama, literalmente. Sí. Y este personaje transmite desde lo que parece ser la intimidad de su propia habitación. Te habla casi al oído. Parece alguien ordinario y sumamente cercano, pero la vida que exhibe en la pantalla es, en realidad, totalmente inalcanzable. Porque está altamente curada y editada, supongo. Y va mucho más allá de ponerle un simple filtro fotográfico a la imagen. Ah, sí. Sí, la fuente cita estudios contundentes que indican que casi el 90% del contenido generado por influencers no posee un solo rasgo de verdad absoluta. ¿90%? Es muchísimo. Es casi todo. Y no solo hablamos de fotos trucadas o de usar ángulos favorecedores, sino de la falsificación de estados de ánimo completos. Fingir que estás feliz cuando estás destrozado. Exacto. Mostrar estilos de vida que están financiados artificialmente. Es una felicidad totalmente performática. Como una obra de teatro permanente. Y el cerebro humano, fíjate, no evolucionó para procesar esta avalancha de perfección simulada. No tenemos la capacidad biológica para eso. El individuo ignora esta mecánica de fondo. Entonces se compara directamente y en tiempo real con una perfección que ya viene prefabricada. Y aquí es donde surge lo que en psicología profunda podríamos llamar la fractura del yo. Una fractura literal en la mente. Sí, y entiendo bien el concepto del espejo falso. Pero me gustaría que desmenucemos un poco más esa fractura para quienes nos sintonizan. Me parece perfecto. Imaginemos el día a día de un usuario promedio. Pasa horas interactuando socialmente, pero no con su rostro real o con su voz. Lo hace a través de un avatar. Oculto tras un emoji, un seudónimo o una versión ultra editada de su cotidianidad. Mostrando solo los viajes y las comidas caras. Exactamente. Si una persona invierte proporcionalmente más horas al día existiendo en el mundo como un personaje digital que interactuando presencialmente en un salón de clases, es lógico que la psique comience a fragmentarse. No hay mente que soporte eso. Se está invirtiendo una energía vital inmensa en mantener viva una personalidad que no corresponde a la realidad tangible. Es que esa inversión de energía es el núcleo del agotamiento mental moderno del que tanto escuchamos. Es como tener dos trabajos a tiempo completo. Totalmente. Existe una colisión brutal, una crisis de proporciones épicas entre el yo verdadero, el auténtico, que respira, que se equivoca y tiene defectos físicos. El que se despeina en las mañanas. Ese mero. Una crisis entre ese yo y el yo de las redes sociales, que es el escaparate inmaculado que se muestra al mundo. Claro. El material de hecho expone uno de los errores conceptuales más graves de nuestra época. ¿Cuál sería? La idea generalizada de que la identidad se puede inventar desde cero, como si pudieras crear tu personaje en un videojuego. Y cambiarte el color de pelo y la ropa con un clic. Exacto. Pero la identidad humana, histórica y biológicamente hablando, no se inventa, se descubre. Se descubre, me encanta esa distinción. Requiere exploración interna, no fabricación externa. Cuando tu vida digital supera en volumen de horas a la convivencia presencial, tu identidad se convierte en un producto de diseño. En una campaña de relaciones públicas personal. Es el mejor término para describirlo. Y llega un punto de quiebre inevitable donde el joven, ahí en la soledad de su habitación, se da cuenta de algo terrible. De que su verdadero ser no se parece en absolutamente nada al avatar exitoso que construyó en línea. Ese abismo, ese inmenso abismo entre la realidad física y la ficción digital, es el motor principal detrás de las intolerables tasas de depresión y ansiedad actuales. Y de la deserción universitaria que mencionamos al principio. Claro, porque la mente simplemente no soporta la disonancia cognitiva de tener que ser dos personas distintas todo el tiempo. Lo cual nos lleva a una conclusión bastante fuerte en el análisis de hoy. Se está buscando la cura a esta epidemia en la farmacia equivocada. Se buscan soluciones modernas para un problema humano fundamental. Exacto.
Se intenta mitigar la ansiedad con más aplicaciones de bienestar, con retiros de desintoxicación digital que a su vez se terminan compartiendo en redes, Lo cual es una ironía tremenda. o buscando nuevos referentes en Internet. Sin embargo, el análisis del Dr. Lozano da un giro que me pareció fascinante. Un giro de 180 grados. Él argumenta que el antídoto para esta desconexión futurista está anclado firmemente en el pasado. En lo más antiguo de nuestra estructura social. La premisa es que el sentido de identidad, ese que decíamos que se descubre y no se inventa, se halla explorando las raíces familiares. Las raíces de las que venimos. En el material se menciona una cita célebre del filósofo José Ortega y Gasset, que encaja a la perfección aquí. La cita dice: «Yo soy yo y mi circunstancia». Una frase poderosísima. Y claro, al analizar la existencia humana, la circunstancia más cercana, la capa geológica más inmediata de cualquier individuo, pues es su familia. Es una cita fundamental para entender todo el argumento de la fuente. Porque cuando esa circunstancia primordial se ignora o se borra, el individuo queda flotando en el vacío. Como a la deriva. Exactamente. Queda completamente vulnerable a cualquier narrativa superficial que le ofrezca Internet. Que suelen ser narrativas vacías. Para dotar de evidencia científica a esta postura, la fuente detalla un estudio sumamente revelador. Se llevó a cabo en la Universidad de Emory hace algunos años. Cuéntanos un poco de la metodología de ese estudio, que está muy interesante. Los investigadores diseñaron un experimento con un grupo de niños, pero no les aplicaron las típicas pruebas de coeficiente intelectual ni test de habilidades matemáticas. Nada académico. Nada de eso. Les aplicaron un cuestionario muy simple compuesto por 20 preguntas, estrictamente enfocadas en su historia familiar. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas muy básicas, del tipo ¿sabes quiénes fueron tus abuelos? ¿O conoces qué carrera o qué oficio desempeñó tu papá? O si habían escuchado alguna historia sobre las dificultades que superó algún tío en el pasado. Exactamente. Preguntas sobre su linaje. Pero a ver, yo aquí me pongo en los zapatos de un escéptico. Me parece bien. Hay que analizar todos los ángulos. Una postura contraria podría argumentar lo siguiente. ¿Acaso contarle a un niño o a un adolescente sobre los grandes logros de sus antepasados o sobre las tragedias que sobrevivieron no le genera una presión inmensa por no estar a la altura? Es una duda muy válida. Porque, ¿cómo es que conocer que el abuelo construyó un imperio o cruzó un océano sin dinero se convierte en un ancla positiva y no en una carga emocional? Como no se vuelve ansiedad. Exacto. ¿Cómo explica el estudio la diferencia entre estas dos reacciones? Bueno, es una excelente objeción, la verdad, y la respuesta se encuentra en los mecanismos psicológicos de la resiliencia humana. A ver. El estudio de Emory demostró estadísticamente que los niños que podían responder a esas preguntas, los que conocían su narrativa familiar, presentaban una capacidad significativamente mayor para soportar el estrés. Eran más resilientes al trauma. Mucho más. No se trata de imponer un estándar inalcanzable de éxito al niño, sino de proveerle un andamiaje emocional. Como unos cimientos. Claro. Saber que formas parte de una historia intergeneracional comunica un mensaje subconsciente superpoderoso. El mensaje es: vengo de personas que enfrentaron la adversidad y lograron sobrevivir. Claro. Si un niño sabe que su abuelo superó una crisis económica devastadora, o que su abuela sacó adelante a una familia en tiempos de guerra, Entonces, sus propios problemas cotidianos adquieren otra dimensión. o la presión de tener likes en el espejo falso de las redes sociales se vuelve ridícula en comparación. Y de que la supervivencia está literalmente en su código genético. Y en su legado cultural. Esos niños resultaron ser emocionalmente mucho más equilibrados, porque su identidad ya no dependía de la validación externa de sus compañeros de clase. Sino de un sentido de pertenencia histórico inamovible. Ahora, al tocar el tema de la familia como un salvavidas emocional, hay un aspecto espinoso que no podemos dejar de lado. Un tema delicado. Sí, y la fuente lo aborda con mucha franqueza. Hablamos de las familias disfuncionales. Que son una realidad innegable. Es una realidad palpable que la estructura familiar ha sufrido fracturas importantes en las últimas décadas. En todo el mundo, sí. Y es muy interesante cómo el material desglosa este fenómeno citando un estudio antropológico reciente, enfocado específicamente en México. Los datos de ese estudio son sorprendentes. Son contraintuitivos para muchos. La estructura y la red de confianza familiar tienden a ser considerablemente más sólidas y estables en los estratos de clase media-baja. Y pasa lo contrario arriba.
Paradójicamente, conforme se asciende en la pirámide socioeconómica hacia la clase media, media alta y alta, los índices de disfuncionalidad familiar parecen incrementarse de manera notable. Es importante mencionar que la fuente presenta estos datos demográficos y antropológicos con total objetividad. Así es, no hay juicios de valor aquí. Y es crucial analizarlos desde esa misma neutralidad. Obviamente las presiones económicas, los ritmos de trabajo corporativo y las dinámicas sociales afectan de manera distinta a cada estrato. Cada quien tiene sus propias batallas. Sin embargo, el análisis profundo que extraemos de esto va más allá de medir qué tan funcional o disfuncional es un núcleo familiar en el presente. ¿A qué te refieres? A que independientemente del nivel de ingresos, o del código postal, o incluso de las heridas emocionales que puedan existir en un hogar particular, hay una constante biológica invariable. Que todos venimos de algún lado. Todo ser humano proviene de 4 abuelos. Todos portan un apellido y descienden de un linaje que está lleno de historias, de oficios, de fracasos y de triunfos. El problema central no es que la familia hoy pelee en la cena. Exacto. El problema central que desencadena la actual crisis de identidad no es la disfuncionalidad familiar por sí misma. Entonces, ¿cuál es? El verdadero peligro mortal para la psique humana es que el hilo conductor de esa historia se corte de tajo. Es decir, que exista una amnesia generacional. Exactamente. La crisis estalla cuando un individuo llega a la juventud y no tiene la capacidad de articular quién fue su abuelo. ¿O a qué se dedicaba su bisabuela? O cuáles fueron las decisiones difíciles que tomaron y que lo llevaron a él a existir en el presente. Claro, si una persona carece de este sentido de historia, si sus raíces están marchitas o son de plano inexistentes, pues se presenta ante el mundo digital completamente desarmado. Va a la guerra sin fusil. Literalmente. Al no tener un relato interno fuerte, la mente busca desesperadamente un relato externo al cual aferrarse. Y ahí es donde el espejo falso de Internet hace su trabajo. Atrapa a las mentes vulnerables, ofreciéndoles una realidad prefabricada y vacía que eventualmente va a terminar por colapsar. Llevándolos a engrosar las estadísticas de deserción y de depresión clínica de las que hablábamos al principio del análisis. Y para ilustrar hasta qué punto este arraigo, este sentido de pertenencia a una historia puede definir la línea entre la vida y la destrucción psicológica total, el Dr. Lozano comparte una anécdota. Una anécdota histórica brutal. Es absolutamente estremecedora. Es el caso de Alma Rosé. Ella fue una violinista excepcionalmente talentosa y era sobrina del legendario compositor Gustav Mahler. De una familia con un legado inmenso. Así es, y por su ascendencia judía, Alma fue víctima de uno de los horrores más profundos del siglo XX y terminó prisionera en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El nivel más oscuro de la historia humana. Estamos hablando del epicentro del sufrimiento. Un lugar diseñado metodológicamente no solo para extinguir la vida física, sino para triturar la dignidad. Para borrar cualquier rastro de identidad individual. Sin embargo, Alma sobrevivió. Y me gustaría cederte la palabra para explicar el mecanismo psicológico de lo que ocurrió con ella, porque la forma en que sobrevivió conecta perfectamente con nuestra discusión. Claro, es que la historia de Alma Rosé es el ejemplo supremo de la resistencia psicológica frente a la aniquilación del ser. Totalmente. Hay que entender que los regímenes totalitarios de esa época operaban bajo la premisa de deshumanizar a la persona. Arrebatarles todo. Les quitaban el nombre, el cabello, la ropa e inmediatamente les imponían un número. El objetivo principal era destruir el yo. Borrar quién eras. Y tras sobrevivir a este infierno y ser liberada, la gran incógnita para muchos psicólogos e historiadores era cómo la mente de Alma no había sucumbido a la locura. O a la depresión terminal en ese entorno tan monstruoso. Su propio testimonio fue revelador. Ella contó que durante las noches más oscuras y gélidas en el campo, su método de supervivencia consistía en repasar mentalmente una y otra vez las recetas de cocina de su abuela. ¡Guau! ¡Qué forma tan hermosa de resistir! Se aferraba con todas sus fuerzas a la memoria sensorial e histórica de su linaje. Hay una cita directa de ella, recogida en el material de hoy, que resume a la perfección toda la teoría que estamos analizando. ¿Qué dijo exactamente? Ella declaró: me pueden quitar el nombre, pero no pueden quitarme de quién soy hija. Me pueden llamar con un número en el campo de concentración, pero nadie me va a quitar de dónde vengo. Es una afirmación que de verdad te deja sin aliento. Te pone la piel de gallina.
Y si extraemos la lección central de esa anécdota extrema y la aplicamos al análisis de nuestra situación actual, la conclusión es contundente. No hay forma de rebatirla. Si el simple acto de evocar las recetas de una abuela, si el aferrarse ferozmente al orgullo del linaje familiar tiene la potencia psicológica suficiente para preservar la cordura en un campo de concentración, Que es el peor escenario posible. resulta innegable que esas mismas raíces son el blindaje definitivo contra la angustia moderna. El antídoto perfecto. Es el escudo para repeler la ansiedad, el estrés y la profunda crisis de identidad que genera el ecosistema de las redes sociales. Saber de dónde venimos es un salvavidas que nos mantiene anclados a la realidad. Especialmente cuando el huracán de la validación digital intenta arrancarnos del suelo. Esa es la aplicación directa del concepto. Totalmente. Pero todo esto, a su vez, abre una nueva interrogante en la mesa. A ver, plantéala. Si el antídoto es tan claro, tan lógico y comprobable científicamente, ¿por qué resulta tan titánico aplicarlo en la cotidianidad de hoy en día? Buena pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? La respuesta reside en un fenómeno de distracción masiva. Y para ilustrar esto, la exposición relata un suceso verídico y súper reciente. ¿Ocurrido apenas hace escasas semanas? Sí, en este mismo año 2026 en Monterrey. Es una historia compartida por María Alberto Romón. Fíjense muy bien en esa historia quienes nos escuchan porque es fuerte. Relata el caso de una madre que acudió junto con su chofer a recoger a su hijo de 3 años a la salida del colegio. Una escena súper normal. Cotidiana. Pero la atención de esta mujer estaba tan secuestrada por la pantalla de su celular, estaba tan inmersa en el abismo digital, que por error subió al vehículo a un niño que no era su hijo. Se llevó a otro niño. Y el desenlace perturbador de esta anécdota no es solo la confusión inicial, que ya es grave. Sino el tiempo que pasó. El hecho de que la madre transitó durante media hora con un infante desconocido sentado a su lado sin percatarse de absolutamente nada. Media hora en el auto con otro niño. Hasta que su teléfono comenzó a sonar frenéticamente, alertándola de la situación desde el colegio. Es que ese nivel de desconexión del entorno físico que resulta casi clínico. Así es, y aunque a primera vista pueda parecer un incidente aislado o hasta con tintas de comedia absurda, el doctor Lozano lo utiliza para anclar una estadística global que hiela la sangre. Los números de uso de pantalla. Los registros actuales indican que el promedio mundial de uso de pantallas se sitúa entre 7 y 8 horas diarias por persona. 8 horas al día mirando un rectángulo. Y si introducimos esto en una ecuación vital básica, un individuo adulto promedio permanece despierto entre 14 y 16 horas al día. Matemáticas simples. Esto significa que la mitad de la existencia consciente de la humanidad está transcurriendo con la mirada fija en una pantalla. La mitad del tiempo que pasamos en estado de vigilia ocurre fuera del mundo real. Y aquí es vital explicar, como si estuviéramos en una clase básica de neurociencia, que él es el cede al cerebro con esto. ¿Cuál es la carga cognitiva de este comportamiento? Cuando la atención se embotella en un entorno de 2 dimensiones, el cerebro deja de procesar los estímulos periféricos del mundo físico. Simplemente se apaga para el entorno. Literalmente entra en modo de reposo visual. Lo que explica esa sensación tan generalizada que se comenta hoy en día de que el tiempo se está evaporando, ¿no es así? Totalmente. La gente en el 2026 vive diciendo que los años se van volviendo más cortos, que no rinde el día. Ese es el punto culminante de la pérdida de atención. Hay que aclarar algo. El tiempo no avanza más rápido. Los días siguen teniendo 24 horas. Las leyes de la física están intactas. Lo que ocurre es un fenómeno psicológico de evaporación del tiempo, producto de la falta de marcadores de memoria. ¿Cómo funcionan esos marcadores? El hipocampo, que es la región del cerebro encargada de codificar los recuerdos, necesita estímulos físicos, espaciales y emocionales reales para crear esos marcadores de tiempo. ¿Necesita anclajes en la realidad? Necesita procesar un olor, una textura, una conversación frente a frente, un paisaje físico que te sorprenda. Y las pantallas no te dan eso. El acto mecánico de hacer scroll infinito en una pantalla provee un estímulo neurológico plano y completamente repetitivo. Al no existir marcadores físicos variados, el cerebro no codifica memorias a largo plazo de esas 8 horas diarias. No guarda nada en el disco duro. Entonces, en retrospectiva, al mirar hacia atrás en la semana o al final del mes, la mente percibe un enorme vacío. El tiempo parece volar porque, cognitivamente hablando, no estuvimos presentes para experimentarlo. No estábamos ahí.
No se generaron recuerdos orgánicos. Y aquí cerramos el círculo. Si no se generan recuerdos continuos y reales, la construcción de la identidad personal y familiar se paraliza por completo. ¡Qué fuerte! Y si juntamos todas las piezas de esta inversión profunda, la verdad es que el panorama cobra un sentido abrumadoramente claro para nosotros. Se ven las piezas del rompecabezas. Vivimos inmersos en una era saturada de avatares sintéticos, de comparaciones irreales y de una evaporación crónica de la atención, Elementos que en conjunto están fracturando la salud mental. y erosionando por completo el sentido del yo. Y ante este escenario, que insisto, suena casi distópico, la conclusión que se extrae del material es bellísima. Sí, es una luz al final del túnel. Nos dice que el acto más revolucionario y subversivo que se puede realizar hoy en día para proteger la psique humana no consiste en descargar la última herramienta de productividad, Ni un bloqueador de aplicaciones. ni en optimizar nuestro perfil en la red social de moda. El acto de rebeldía definitivo de nuestra época es mirar hacia atrás. Mirar al pasado. Es indagar en las historias de los abuelos, rescatar los apellidos, hablar de los fracasos superados y de los oficios familiares. Volver a conversar en la mesa. Porque el conocimiento profundo del linaje funciona como el ancla de gravedad más fuerte contra la ficción del Internet. Previene que la atención, la memoria y la identidad genuina terminen disolviéndose en el aire digital. La historia familiar es, en resumen, la infraestructura de la supervivencia emocional. Totalmente de acuerdo. El estudio que vimos de la Universidad de Emory y el testimonio desgarrador de Alma Rosé no son meras curiosidades para platicar en un café. Son pruebas clínicas de que conocer las propias raíces es un mecanismo de defensa vital. Es una armadura. En un mundo que nos exige inventar una personalidad diaria para el consumo público, descubrir y aceptar la identidad que ya heredamos proporciona un descanso psicológico inmenso y una fortaleza inquebrantable. Y para cerrar esta exploración profunda, resulta sumamente necesario llevar toda esta sabiduría que hemos analizado un paso más allá del material original. Me parece excelente. Queremos dejar sobre la mesa un pensamiento provocativo para quienes nos acompañan hoy. Una tarea mental para llevarse a casa. Exacto. Si a través de este análisis hemos descubierto que nuestra mayor defensa contra el estrés, la ansiedad moderna y la crisis de identidad se encuentra en desempolvar las recetas, los oficios y las victorias reales de nuestros abuelos, De los que vinieron antes. la pregunta obligada que surge, la que define nuestro propio rol en esta gran cadena generacional, es la siguiente. ¿Qué clase de historia estamos construyendo hoy, nosotros, para nuestros nietos? Esa es la verdadera cuestión. Cuando ellos, en un futuro distante, se enfrenten a sus propios abismos existenciales y busquen desesperadamente un ancla de la cual sostenerse, ¿qué van a encontrar? Encontrarán fuerza y resiliencia en los avatares efímeros, En los likes y en las miles de horas de pantalla que estamos dejando como único legado. O se verán forzados a buscar raíces reales en la nada, porque estuvimos demasiado distraídos frente a un cristal iluminado como para construirles una historia que valiera la pena recordar. Es una reflexión muy profunda, sin duda. Es definitivamente una reflexión para llevarse a casa, masticar lentamente y platicar en familia. Muchas gracias a quienes nos escuchan por sumergirse con nosotros en esta exploración. Gracias por acompañarnos. Sigan cuestionando sus circunstancias, sigan conectando los puntos y, por favor, sigan escarbando en la inmensa riqueza de sus propias historias familiares. Nos encontramos en la próxima inmersión.